Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Digo todo esto porque no sé a qué hora van a ver este video, pero quería decirles que es nuestro primer video de historia del teatro universal, de historia del teatro, para ponernos de acuerdo un poquito en algunas dudas, en algunas observaciones, comentarios. Yo les agradezco muchísimo que llevemos adelante esta cursada a través de este régimen digital. Ya pronto vamos a poder volver a estar juntos en las clases y en, en convivio, como decimos. El convivio, ustedes saben, no es solo del teatro, sino que el teatro participa de esa institución que también podemos ver en las calles, en las confiterías, en los transportes, en los estadios de fútbol, en el templo, en los casamientos, etcétera, y por supuesto en la vida de las casas, ¿no? Pero hay muchas preguntas de todos y todas ustedes, así que voy a ir muy rápidamente a las preguntas y por supuesto, si no quedan claras mis respuestas, podemos hacer luego otros videos, pero la primera es la pregunta de Anabela en torno de la relación entre actitud radicante y pensamiento cartografiado. Ustedes saben que para la cátedra el concepto de territorialidad es muy importante y eh, podemos decir que una territorialidad sería la encrucijada geográfico, histórico, cultural. Por ejemplo, mi territorialidad en este momento es estar aquí en mi casa, hoy 29 de abril, digamos, en medio de la cuarentena, en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio determinado de la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio de Floresta. Digamos, y lo que es interesante es que yo podría estar pensando esta territorialidad, por ejemplo, con ciertas formas de pensamiento que están valiendo para otras territorialidades. Pensemos lo que está pasando en este momento en la ciudad de Berlín, donde hay 5 horas más, donde están con otro clima, donde están viviendo otras condiciones políticas. Entonces, la actitud radicante consistiría no en bajar verticalmente una línea teórica abstracta a un territorio, sino recorrer la singularidad de ese territorio, radicar en esa singularidad, en sus accidentes, en sus especificidades, y desde ahí producir conocimiento. Es decir, eh, nosotros cuando producimos conocimiento, por ejemplo, sobre el teatro de Buenos Aires, desde el campo teatral de Buenos Aires, siendo espectadores o artistas del campo teatral de Buenos Aires, estamos teniendo una actitud radicante. Por lo tanto, lo que decimos es que todo pensamiento en su origen es un pensamiento cartografiado. ¿Qué quiere decir pensamiento cartografiado? Un pensamiento, digamos, territorializado en las coordenadas geográfico, histórico, culturales del espacio donde se está produciendo. A ver, si yo podría, por ejemplo, tomar una idea que apareció en Alemania en el año 1999, en la famosa idea del teatro postdramático. Ahora, yo puedo verticalmente, es decir, no de manera radicante, sino de manera radical, bajar esa idea al territorio de la ciudad de Buenos Aires, digamos, en el teatro, hasta cuando estaban los teatros abiertos, en el 2020. ¿No? Fíjense, estoy conectando no radicantemente, sino radicalmente, bajando una línea radicalmente de un territorio a otro territorio. Resulta que cuando yo observo que lo postdramático no me sirve para pensar lo que está pasando en Buenos Aires supongamos en febrero 2020, vuelvo a recorrer, a hacer otro camino, que sería, voy a pensar qué es lo que está pasando en Buenos Aires y desde allí, radicantemente, voy a proponer una teoría alternativa a la teoría que está proponiendo el teatro postdramático. Entonces, le oponemos un pensamiento universal a un pensamiento cartografiado en determinadas condiciones culturales, histórico, geográficas determinadas. Y le oponemos a una actitud radical, una actitud radicante. La actitud radical es la que parte de una a priori, de una idea abstracta. Supongamos, existe el teatro postdramático. La actitud radicante
es la que dice, dado este territorio, con sus singularidades, con sus variables múltiples, con sus especificidades, con sus propios accidentes, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo funcionan las cosas aquí? Y desde ahí producir pensamiento. Hay otra consulta que es la de María, que dice que le impacta mucho esta idea del teatro como una epistemología de la pérdida, la idea del duelo en el teatro, y la pregunta es, si perdemos el acontecimiento, ¿cómo estudiamos el acontecimiento? Bueno, digamos, tenemos dos grandes actitudes epistemológicas, ¿no? Supongamos que la función teatral de anoche ya se perdió, porque fue anoche. Y yo puedo tener dos actitudes epistemológicas frente a esto. Una actitud sería, me olvido de lo que aconteció y me pongo a estudiar solamente lo que conservo. Supongamos fotografías, un texto dramático, una grabación, un video. O la otra actitud epistemológica que sería, tengo que poner eso que conservo en virtud de lo más importante, que es aquello que no pudo ser capturado, es decir, aquello que se perdió irremisiblemente. Lo que estamos diciendo es, en el acontecimiento teatral pasan cosas que no quedan registradas por los elementos de lo que llamaríamos los documentos, las fuentes. Entonces, la idea sería no utilizar las fuentes como un medio, perdón, como un fin en sí mismo, sino valerse de esas fuentes como un medio para tratar de reconstruir o aproximarse a la dimensión de acontecimiento perdido. Podemos decir que durante muchos años la teatrología lo que hizo fue asustarse frente al fenómeno de la pérdida y negarlo. Es decir, perdimos el acontecimiento de la representación de Antígona de Sófocles, pero conservamos el texto, estudiemos el texto, aferrémonos al texto. En realidad, la gran sabiduría de la nueva teatrología es perdimos el acontecimiento. El acontecimiento no lo vamos a poder recuperar. Tenemos que pensar esa pérdida y poner lo que conservamos en relación con esa pérdida, porque de lo que se trata justamente es de valorar la cultura viviente como el elemento constitutivo fundamental del teatro y no esconderlo como una falla. El teatro es cultura viviente, el teatro es convivio, el teatro es duelo, el teatro es una transformación de la relación con la muerte. Y esto no es una falla del teatro, sino una singularidad. Por eso podemos decir que hoy la teatrología que acepta que el teatro es una experiencia de la pérdida y que piensa el teatro desde ese lugar, está convirtiendo las condiciones mismas del acontecimiento en base de su epistemología. Por eso es tan importante lo que dice Jean Alouche, ¿no? Alouche dice en su libro Erótica del duelo en tiempos de muerte seca, dice que, digamos, el duelo implica no una sustitución o un desplazamiento, sino que implica una transformación existencial de la relación con la pérdida. Este es para mí uno de los grandes acontecimientos en la teatrología y lo trae justamente la filosofía del teatro, ¿no? María Luz hace una cantidad de preguntas, muchas preguntas. Voy a contestar algunas. Pregunta la diferencia entre poética con mayúscula y poética con minúscula. Le llamamos poética con mayúscula a una disciplina teórica, a una disciplina científica de la teatrología, que es la que estudia el dinamismo, el desempeño, las características de la poiesis en el acontecimiento teatral. O sea, poética con mayúscula es una disciplina, como podría serlo semiótica, historia del arte, etc. En cambio, poética con minúscula sería el conjunto de enunciados que nosotros podemos realizar respecto del funcionamiento de la poiesis o en un caso particular o en un grupo de casos o incluso en la formulación de un discurso abstracto.
Poética con minúscula podría ser, por ejemplo, la poética con minúscula de un espectáculo de Claudio Tolcachir, o la poética con minúscula de una enorme cantidad de espectáculos de Tolcachir, o la poética con minúscula de lo que está pasando en todos los espectáculos de Buenos Aires. O también podría ser la construcción de un discurso sobre el funcionamiento de la poiesis en abstracto. Es decir, poética con mayúscula es una disciplina científica y poética con minúscula es la formulación de un conjunto de afirmaciones, de enunciados sobre el funcionamiento particular de la poiesis, en un caso particular, en un grupo de casos o en los discursos abstractos, ¿no? Esto está muy relacionado a la distinción de micropoética, que sería el estudio de un individuo poético, un texto, una función, un caso particular, la macropoética, que sería un conjunto de individuos, supongamos todas las obras de Ibsen, y luego las poéticas abstractas, que como su nombre lo indica, son construcciones teóricas, son construcciones, digamos, que exceden los casos particulares o los grupos de casos de estudio. Veamos un ejemplo bien clarito. Yo puedo estudiar la micropoética de Casa de Muñecas de Ibsen en la primera edición en noruego, por ejemplo. Luego puedo estudiar la macropoética comparando las distintas ediciones que se hacen en Noruega, en Alemania, en Buenos Aires, viendo justamente los cambios y los vínculos de un conjunto. Una macropoética sería un conjunto de individuos, individuos en el sentido de la filosofía analítica, no las personas, sino individuos en el sentido de la filosofía analítica, que sería esta mesa es un individuo, aquella mesa es un individuo, ¿no? Bueno, y finalmente podría construir una teoría que exceda los dramas de Ibsen, por ejemplo, una teoría del realismo, una teoría del drama moderno, donde yo ya no voy a depender para la formulación de esa teoría de ejemplos concretos o de casos concretos, sino que va a depender esa teoría de la cohesión, de la consistencia, digamos, de la valorización que yo le dé a una formulación teórica pertinente. Poéticas, digamos, abstractas podrían ser, por ejemplo, la teoría de la tragedia, la teoría del sainete, la teoría del teatro posmoderno, la teoría de la alegoría, de la teoría del teatro medieval, pensado como teoría, no en el estudio de los casos o de los grupos de casos. Y en ese sentido, pregunta María Luz, la relación entre filosofía del teatro y poética eh, comparada, o poética teatral. Nosotros le llamamos filosofía del teatro a una disciplina científica que le hace al teatro las grandes preguntas filosóficas. La pregunta por la existencia, la pregunta por la ética, la pregunta por el conocimiento, la pregunta por la política, y que justamente lo que va a plantear es preguntas radicales, ¿no? Por ejemplo, va a definir el teatro como acontecimiento, no lo va a definir como lenguaje, porque la filosofía se va a hacer una pregunta fundamental, radical, que sería, ¿hay algo más allá del lenguaje? ¿Hay algo en el acontecimiento teatral que no sea lenguaje? Y entonces va a proponer la idea de acontecimiento, que ustedes saben es uno de los términos fundamentales de la ontología en filosofía, ¿no? Fundamentalmente en el mundo hay entes, hay acontecimientos, hay valores, ¿no? Y decimos que hay entes, no son solamente las cosas materiales, los entes son los números, los objetos imaginarios, todo aquello que puede ser pensado entraría dentro del campo de lo que llamaríamos la ontología, ¿no? Entonces, la poética teatral lo que va a estudiar como disciplina, poética con mayúscula, es el estudio del funcionamiento de la poiesis en el acontecimiento teatral. Sería la poética teatral una disciplina que se desprende de la filosofía del teatro
En tanto, la filosofía del teatro lo que propone es que la poiesis es uno de los componentes fundamentales del acontecimiento teatral, ¿no? Eh, entonces, pregunta también María Luz, ¿qué es una concepción de teatro? Nosotros decimos que una poética no puede ser pensada solamente por su estructura. Vieron que durante muchos años el formalismo, el estructuralismo, incluso algunas líneas del postestructuralismo decían que fundamentalmente digamos, estudiar una poética era estudiar una estructura, un conjunto de procedimientos que por selección y combinación generaban la obra de arte. Nosotros decimos que además de los procedimientos, hay trabajo, hay alguien que está trabajando. Lo que dice Marx, ¿no? Digamos, el arte es trabajo humano, ¿no? Eh, y en ese sentido, la poética va a ser triádica, va a tener una estructura, pero también va a tener un trabajo para generar esa estructura y también va a tener una concepción. La concepción sería desde qué lugar se está generando esa estructura en términos filosóficos fundamentalmente, metafísicos, es decir, qué relación está pensando digamos, esa concepción con la política, qué relación está pensando con la sociedad, qué relación está pensando la poética con, no sé, el lenguaje, con la naturaleza, con lo sagrado, ¿no? Por lo tanto, lo que estaríamos diciendo es que una poética no es solamente la descripción de los artificios o procedimientos estructurales, sino que una poética es también el cruce de esos procedimientos con un campo de trabajo humano para generar esos procedimientos y una determinada concepción que va generando toda esa actividad, ¿no? Por lo tanto, describir una poética desde nuestro punto de vista implicaría tres dimensiones. Implicaría el trabajo de hacer esa poética, la estructura que resulta fenomenológicamente de esa poética y la concepción desde la que se implementó el trabajo y la estructura. A ver, si lo bajamos a Shakespeare, por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿cómo escribía Shakespeare? Digamos, ¿cómo era el trabajo de escribir para Shakespeare? En segundo lugar, ¿cómo es la estructura del Rey Lear de Shakespeare? Y la tercera pregunta por la concepción sería, ¿cómo era la concepción del hombre isabelino, del hombre jacobino en la Londres de finales del siglo XVI y finales del siglo XVII y principios del siglo XVII? Digamos, hay elementos vinculados con lo anglicano. ¿Qué pasa con la monarquía? ¿Cuál es el pensamiento político? ¿Qué concepción hay en relación a la Edad Media? ¿Cuánto se permite ingresar y cuánto se reprime de las nuevas ideas renacentistas, ¿no? Por allí pasaría entonces el concepto de concepción. Bueno, y una última pregunta muy interesante que hace María Luz es la pregunta por si todos los conceptos de territorialidad se excluyen o se incluyen. Nosotros podemos decir que pensar la territorialidad es siempre pensar un espesor de mapas. Supongamos Londres 1601. Yo puedo pensar en Londres en 1601 de William Shakespeare, en primer lugar, desde las coordenadas de su territorialidad, ¿no? Supongamos quién está en ese momento en el poder, qué pasa con el vínculo con la religión, qué obras de teatro se están estrenando, cómo se está pensando el vínculo con el teatro, cómo se organizan las compañías, etcétera. O sea, hacer una descripción territorial como decíamos antes, con una actitud radicante, ir a buscar ahí no lo que yo debería esperar, sino lo que está sucediendo en ese territorio. Pero después puedo establecer vínculos interterritoriales. Por ejemplo, en 1601, ¿cuánto se conocía en Londres del teatro que se estaba haciendo en España? Interterritorialidad. Al mapa de la territorialidad le superponemos otro mapa que sería el de la interterritorialidad. ¿Qué conexión había, por ejemplo, entre el Londres de 1601 con la cultura alemana a principios del siglo XVII?
Y luego habría lo que llamaríamos un mapa supraterritorial, que sería el mapa de aquellos elementos que no pueden ser pensados en términos territoriales. Por ejemplo, la teoría del acontecimiento teatral excedería la territorialidad. Esta idea de reunión, producción de poiesis corporal, eh, eh, expectación. Digamos, ese concepto de teatro no lo están inventando los ingleses en 1601, sino que ya forma parte de un patrimonio planetario. Digamos, es una de las grandes invenciones culturales de la humanidad. No lo podemos pensar en términos territoriales. De hecho, encontramos prácticas teatrales en todas las culturas, ¿no? Y no es que hubo un vínculo interterritorial, lo inventaron los griegos que se lo pasaron a los latinos, que se lo pasaron a los españoles, sino que encontramos la invención cultural del teatro, insisto, uno de los tesoros culturales más grandes de la humanidad, la encontramos al mismo tiempo en culturas muy distintas, en la cultura ancestral japonesa, en la cultura ancestral hindú, en la cultura bizantina, en la cultura maya, en la cultura de los pueblos originarios en la Argentina, ¿no? Y no podemos sostener que haya digamos, un vínculo de tipo genético, por el cual vino de tal lado y se lo trajeron a esta cultura. No, en realidad lo podemos pensar supraterritorialmente. Este es un tema realmente fascinante, ¿no? Porque es cuando uno ya no puede pensar los fenómenos anclados en territorios. En realidad todo es territorial, pero hay un determinado momento en que los fenómenos pueden ser pensados como desterritorializados, como supraterritorializados. Bueno, entonces concluyo, María Luz, para que se entienda, eh, toda descripción territorial implica por lo menos 4 mapas. El mapa territorial, el interterritorial, el supraterritorial y el intraterritorial, porque le vamos a llamar el intraterritorial a la complejidad interna al mismo territorio. Y le agregaríamos un elemento más que en la ficha no está considerado por una cuestión de simplificarla, que sería la idea de que los territorios son dinámicos, están cambiando todo el tiempo. Entonces, tenemos que pensar siempre un mapa en procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Bueno, 3 más, si les parece, para no hacerlo tan largo. Francisco pregunta si el teatro digital es teatro. Nosotros podemos decir que el acontecimiento teatral genera un campo de experiencia muy distinto al que genera el videoteatro. Esto no es un juicio de valor, que es mejor esto o mejor lo otro, sino que es un juicio de existencia. Es decir, la, la experiencia teatral, que es la que brinda el acontecimiento teatral, no se parece a la experiencia video digital teatral. A ver, demos un ejemplo. El espectador. El espectador en el acontecimiento teatral construye con los actores y con los técnicos en el convivio el acontecimiento, incide directamente en el acontecimiento. En cambio, yo observando en una pantalla un espectáculo, no puedo incidir en ese espectáculo en tanto espectáculo digitalizado. Y por otra parte, sí incide en mis recorridos, en mis políticas de mirada, la focalización. Cuando una cámara está mostrando, por ejemplo, un primer plano eh, de un, este, de un actor, no me está permitiendo deslizar rápidamente la mirada hacia lo que está haciendo el otro actor, ¿no? ¿Vieron esto que se dice en el fútbol de jugar con la pelota y jugar sin la pelota, ¿no? El jugador que está haciendo el gol y el jugador que está, digamos, favoreciendo la posibilidad de que ese gol se haga, el que hizo el pase, por decir así. Los actores están actuando todo el tiempo. Entonces, si la cámara me enfoca a Alfredo Alcón, yo no puedo ver qué está haciendo Claudia Lapacó en ese momento, y yo, sentado en la butaca, aunque supuestamente siendo espectador, un espectador modelo abstracto, tendría que estar mirando al Alcón, podría tranquilamente estar deslizando a toda velocidad mi vista sobre lo que está haciendo Claudia Lapacó en ese momento. Entonces, nosotros podemos decir que ni mejor ni peor
La experiencia del teatro es una, la experiencia del videoteatro es otra, ¿no? En ese sentido quiero retomar las palabras de Cartoon. ¿Se acuerdan cuando Cartoon dice el teatro teatra, ¿no? Cartoon trabaja con la idea del video, perdón, del reo modo, que sería una teoría de David Bohm, que sería la única manera de definir la complejidad de los procesos que hacen las cosas es nombrándolas con verbos específicos. El único que hace todo lo que hace el teatro es el teatro. Digamos, los procesos complejos de acontecimiento que tiene el teatro no son los que tiene el video. El video tiene sus propios procesos complejos que son diferentes a los del acontecimiento teatral. Entonces, si el teatro teatra, el video teatral videoteatra. Y ahí está la gran diferencia. Esto no quiere decir que nosotros no valoremos los videos de teatro, todo lo contrario. El video teatral es una maravilla porque construye una memoria, permite armar un archivo, permite volver a ver un espectáculo en algunos detalles. Si no pudiste ver el espectáculo, te brinda una enorme información, pero esto no quiere decir que sea el acontecimiento teatral. A ver, es lo mismo que pasa con un texto dramático. Digamos, está buenísimo conservar y publicar los textos dramáticos, es algo que a mí me apasiona, pero yo no diría que ese texto dramático es el acontecimiento teatral. Cuando yo leo la Antígona de Sófocles, el texto que conservamos de la Antígona de Sófocles, de ninguna manera diría esto es el acontecimiento teatral. Podemos decir lo mismo en relación a el video digital. Bienvenido especialmente en la cuarentena y más allá de la cuarentena. Pero después de ver videos, muchos videos, yo estoy viendo muchos y vengo viendo siempre, el video está muy integrado también a la tarea de gestión. Vieron que si sos jurado, lo más probable es que evalúes por video, ¿no? por registro. Por ejemplo, si laburás en el Instituto Nacional del Teatro o estás en un concurso de un festival. Pero esas bondades del videoteatro no lo hacen teatro. Insisto, no es un juicio de valor, es un juicio de existencia. La pregunta no pasa por la axiología, en términos filosóficos, la ciencia de los valores, sino que pasa por la ontología, que es la ciencia de la existencia, la pregunta por la existencia, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pregunta Joaquín, que si podemos definir la teatralidad, tal como la entiende la cátedra, porque ustedes saben que la palabra teatralidad, y esto es muy bueno, tiene distintos desarrollos. Nosotros decimos que no hay gurú. Esto es un ejemplo clarísimo de territorialidad, es decir, no hay un pensamiento universal. Cuando yo digo la palabra teatralidad, no es necesariamente estoy diciendo lo mismo que decía Ebreinov a principios del siglo pasado, o lo que está pensando un profesor en la Universidad de Sydney. ¿Qué entendemos en la cátedra por teatralidad? Entendemos un atributo humano, un atributo sin el cual no podemos pensar lo humano, es decir, lo que nosotros llamamos el homo teatralis, es decir, la humanidad teatral, que consiste en una capacidad humana ancestral, antiquísima, de organizarle la mirada al otro y dejarse organizar la mirada por el otro. Cuando decimos mirada, no nos referimos solo a la actividad de los ojos, sino que nos referimos a una percepción mucho más amplia, a un campo de interacción mucho más amplio, que pasa por la emoción, que pasa por los sentidos, pasa por la memoria, pasa por la intelección, pasa por todas las actividades en plenitud de lo humano, pero podemos decir que antes de que apareciera el teatro, ya existía la teatralidad. La teatralidad sería lo que llamamos una precuela teórica, es decir, es un concepto que viene después de la palabra teatro, se desprende de la palabra teatro, del theatron del que hablaban los griegos, pero que está nombrando algo que está antes del teatro. Podemos decir que el teatro se desprende de la teatralidad. El teatro
pertenece a la familia de las teatralidades. Antes de que apareciera el teatro, ya había una teatralidad familiar, una teatralidad cívica, una teatralidad ritual, una teatralidad mercantil, una teatralidad digamos, de todos los órdenes, porque no podemos pensar lo humano sin teatralidad. Esto es lo que dice Calderón cuando habla del gran teatro del mundo, ¿no? O Shakespeare cuando dice que la vida es una gran escena. No están hablando de teatro, están hablando de teatralidad. El teatro no inventó la teatralidad viene de antes, es lo que llamaríamos las políticas de la mirada, ópticas políticas. Por favor, observen cómo la ciudad les organiza la mirada. Observen cómo les está organizando la mirada o quiere, pretende organizarle la mirada este video. Observen cómo la política nos organiza la mirada. En ese sentido, la teatralidad está por todas partes. Lo que inventa el teatro es la teatralidad poética. Es decir, el teatro va a usar los saberes de la teatralidad anterior al teatro para darle una vuelta de tuerca, una gran novedad, y es que va a poner la teatralidad al servicio de la construcción de poiesis con el cuerpo viviente. Esto es una revolución. Lo dice Cantor bellísimamente en el Teatro de la Muerte, ¿no? Es decir, la primera vez que apareció el actor generando poiesis con los instrumentos de la teatralidad. Pero ¿qué diferencia había? Que si la teatralidad mercantil, la cívica, la ritual, se manejaban en un plano operativo específico, el teatro va a introducir la metáfora, va a introducir el mundo paralelo al mundo, otro sistema de reglas por el cual el que está actuando se llama Jorge y el personaje que está actuando se llama Pedro. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Bueno, metáfora en griego quiere decir transporte, quiere decir mudanza. La poiesis nos transporta metafóricamente a un campo con otras reglas. Y esa es la gran novedad que le impone el teatro a la teatralidad. Es decir, el teatro es un desprendimiento de la teatralidad. La gran invención del teatro no es la teatralidad, sino un tipo de teatralidad nuevo que nosotros podemos llamar teatralidad poética o teatralidad de la poiesis. Bueno, y la última, si les parece, para que no se haga tan largo, y les agradezco mucho que hayan escuchado todas estas cuestiones. Valentina pregunta, ¿qué relación hay entre infancia y acontecimiento teatral? La filosofía del teatro dice, a diferencia de la semiótica, que en el acontecimiento teatral no solo hay lenguaje, también hay experiencia. Es decir, hay una zona del acontecimiento que no se constituye en lenguaje, que tiene que ver con, digamos, la existencia, pero no constituida en construcciones discursivas. Aclaremos, cuando hablamos de lenguaje no es solo verbal, estamos hablando de, digamos, todas las manifestaciones del lenguaje, sean verbales o no verbales. Lo que dice la filosofía del teatro es que el acontecimiento teatral es lenguaje más experiencia. La experiencia sería aquello que se resiste al lenguaje, pero también es aquello que, digamos, hace posible el lenguaje. Nosotros lo sintetizamos con una frase que es un poco rara, pero que me parece interesante que ustedes la tengan en cuenta. Hay signo porque no hay signo. Para que haya signo tiene que haber algo que no es signo. Hay, podemos decir, comunicación porque no hay comunicación. Es decir, para que haya comunicación tiene que haber una zona que no comunique. A ver, nosotros podemos decir, en el teatro hay lenguaje porque hay experiencia. Es decir, porque hay una zona que hace posible el lenguaje, pero que no está hablando. Si me permiten un ejemplo cortito, cuando un espectáculo es muy bueno, cuando uno va al teatro y te parte la cabeza el teatro, cuando vos sentís que realmente te ha pasado algo muy importante viendo una obra, a mí me pasó muchas veces esto, cuando vi Postales Argentinas, de Ricardo Bartís, cuando vi Los perros comen huesos,
Batato Barea, cuando vi Bielopole, Bielopole de Tadeusz Kantor, bueno, muchos casos, uno sale absolutamente aturdido de ese orden de experiencia. Uno sale balbuceante, sale despalabrado. Si yo salgo del espectáculo y me llaman de una radio y me dicen, che, contá qué te pareció, la verdad yo no podría hablar. Les tendría que decir, mira, déjame ordenar las ideas. Lo único que te puedo decir, ha sido fascinante estar acá. Le agradezco a Dios que pude estar acá y les pido que vayan a ver ese espectáculo. Pero no me pidan análisis porque en este momento estoy aturdido, balbuceante. Al otro día, uno está haciendo otra cosa, suponete, lavando los platos, y ¡bum!, aparece una imagen del espectáculo que uno no calculó, que uno no controló, que uno no recordaba, y se había instalado en una zona en la que no hablamos. Es decir, que por eso decimos que hay una relación entre el teatro y la infancia. Podemos decir que el teatro no solo es lenguaje, también es infancia. El teatro es un acontecimiento después de Babel y es un acontecimiento antes de Babel. Podemos decir que el teatro se cuece en los fuegos de la infancia. Y en ese aspecto, la filosofía del teatro dice, tenemos que poder pensar qué es aquello que hace posible el lenguaje desde el orden de infancia, ¿no? El teatro es una tensión entre infancia y babelismo, por decirlo de alguna manera. Es una tensión entre lenguaje y campo de experiencia. Por eso es muy importante un concepto que es el concepto de inefabilidad, ¿eh? Y también el concepto de ilegibilidad. Es decir, no todo se puede leer, no todo se puede decir, y no lo tenemos que ver otra vez, como cuando hablábamos de pérdidas, no lo tenemos que ver esto como una falla, como una falta del teatro, sino como lo más maravilloso que tiene el teatro, porque eso que no se puede leer, eso que no se puede decir, eso que no se está comunicando, es lo que hace posible que haya acontecimiento del lenguaje. Bueno, esto es la filosofía del teatro. Me gustaría cerrar diciendo que, en principio, la filosofía del teatro sería hacerle al teatro las grandes preguntas filosóficas, reconocer al teatro como praxis, como acontecimiento, y por lo tanto una filosofía del teatro es una filosofía de la praxis teatral, es una filosofía del acontecimiento teatral, pero también es una epistemología, es decir, es una filosofía sobre cómo pensamos, es una filosofía de las ciencias del teatro, en la que se pregunta cómo estamos produciendo conocimiento y cómo estamos produciendo coordenadas para validar ese conocimiento. En una palabra, filosofía del teatro es preguntarle al teatro las grandes preguntas filosóficas, que son la pregunta por la existencia, la pregunta por la política, la pregunta por la ética, la pregunta por lo sagrado, la pregunta por el conocimiento, etc. Segundo, pensar el teatro como una filosofía de la praxis, y en tercer lugar, hacernos la pregunta epistemológica sobre cómo nos relacionamos, conocemos y validamos los fenómenos teatrales. Bueno, muchas gracias. Manden, por favor, comentarios, preguntas. Vamos a ver si hacemos en algún momento una conexión por Zoom, porque en principio tenemos mucho miedo que hay gente que no pueda verla, pero como va a quedar colgada después y la facultad nos ha permitido, nos ha habilitado a hacer Zoom, seguramente vamos a hacer alguna comunicación al respecto. Sé que mañana Eugenio Skornikov en su comisión va a hacer un encuentro de Zoom para específicamente para sus trabajos prácticos en el horario del práctico, que es el jueves a las 21. Bueno, muchísimas gracias y la seguimos. La semana que viene retomamos estas preguntas y estas respuestas y lo que ustedes necesiten y seguimos trabajando de esta manera. Muchas gracias.